Entramos en nuestro espejo urbano con Lucy Roldán, psicóloga, quien por primera vez este año nos visita la cabina. Bienvenida, Lucy. Gracias. ¿Qué tal estuvieron tus fiestas? Maravillosas, Sí. maravillosas. Tuve aquí familiares desde Colombia, entonces fue muy hermoso. Qué bonito. Fue muy hermoso. Yo a nuestra audiencia ya le conté cuál es el tema que vamos a tratar hoy y les expliqué que era un vínculo de la imaginación con el bienestar. El tema entonces elegido para arrancar esta semana es la imaginación como aliada del bienestar, y justo en esta época empezamos con ese sentido de bienestar. Tú ya vienes muy fresquita porque aquí ya todos arrancamos hace una semana y tú apenas estás entrando de modo vacaciones al modo laboral, claro, ¿cierto? pero recargada de cosas buenas. Ay, qué rico que es llegar de vacaciones. Sí. Y ahí es cuando se siente el bienestar en plenitud y la planificación absoluta. De acuerdo. ¿Estás en ese modo? Así mismo. Empecemos entonces conociendo a la imaginación como un componente interesante de nuestra búsqueda del bienestar. Importante situarnos en que es una habilidad, la imaginación, de representar vívidamente en nuestra mente, de hacer imágenes mentales de algo que no está ocurriendo en la realidad. Entonces, desde la sola definición ya tenemos un potencial con la imaginación, y es que podemos tener algo adverso en este momento, pero con nuestra capacidad imaginativa podemos trasladarnos a otros ambientes, a personas, situaciones, lugares que no están, que no son exactamente los que tenemos, pero que incluso aquellas personas que tienen una imaginación muy vívida, ya vamos a ver que no todas las personas tenemos la misma capacidad. Sin embargo, la potencialidad de desarrollar la imaginación está en todas las personas, de modo que por eso nombramos esto como una aliada del bienestar. Es una herramienta, es una habilidad que todos tenemos en alguna medida u otra, unas personas más desarrolladas, pero decía, todos tenemos la potencialidad de hacerla mucho más amplia, la capacidad imaginativa, porque se trata de representar en nuestra mente situaciones que no están ocurriendo en este momento. Así como entonces puede estar vinculada no solo con el bienestar, sino con lo contrario, me puede generar también estrés, Lucy. De acuerdo. Aquí le dimos el enfoque de volverla una aliada, pero en efecto, en las situaciones de ansiedad, las personas, justo la imaginación es la que las lleva a ver los peores escenarios y a veces representarlos tan vívidamente como si estuvieran pasando. Es decir, hay personas que pueden imaginar una tragedia en su familia y la representan con tal lujo de detalles que la viven. Esa fuerza, tienes toda la razón, se puede usar o para obtener bienestar, o de esa imaginación podemos obtener mucho malestar emocional, porque nuestro cerebro, decíamos en alguna otra de nuestras conversaciones anteriores, no tiene mucha diferencia en el efecto cuando imagina a cuando vive. Somos capaces con la imaginación de vivir casi como si estuviéramos en la realidad. Yo, a través de esa representación mental, puedo generar emociones como si estuvieran ocurriendo en la realidad. Esto se me ocurre que, por ejemplo, para una época como esta, o cuando uno está iniciando un ciclo, la imaginación es un aliado en términos de visualizarme dónde quiero estar a futuro, visualizar mi vida, visualizar mi entorno, hasta llegar a poder planificarlo, porque me viene a la mente esta práctica que muchas personas hacen, que es este cuadro de visión, o ese mapa de visión, o el vision board, como se conoce, y eso es pura imaginación. Eso es, me quiero imaginar a dónde quiero viajar este año y a dónde quiero llegar y qué familia quiero tener. Exactamente, y así como se usa para hacer planes, proyectos, mencionábamos ahora que puede ser una herramienta para mejorar el estado de ánimo, para lidiar con el estrés en una situación difícil. Creo que todos nos podemos remitir a algún ejemplo donde hayamos usado la imaginación. Justo en las conversaciones del fin de semana, una de mis sobrinas está
profesionalizando para ser cantante. Y ella en su primera contaba la anécdota que a mí me llenó de ternura, pero creo que es útil que la mencione, y es que cuando fue su primera audición, su primer examen de canto, ella había preparado una canción que la conoció a través de mi esposo. Entonces estaba muy tensa antes de iniciar y pensó, me voy a imaginar que se la estoy cantando a mi tío Diego. Y eso fue lo que le ayudó a salir adelante con la canción. Entonces, creo que si buscamos en nuestra historia, tendremos ejemplos de momentos donde nos hemos sentido estresados o con alguna situación difícil, y haber imaginado algo nos dio la tranquilidad que necesitábamos para salir adelante de la situación. Claro, y dijiste algo interesante, porque yo te lo pregunté con visualización hacia el futuro, pero nos sirve con visualización hacia el presente. Hacia el presente. Imaginémonos que tenemos una audiencia que, ¿no? O sea, empezamos como a, si yo me imagino quién me está escuchando ahora, cómo se viste, cómo habla, qué intereses tiene, podemos llegar más fácilmente al lenguaje, al mensaje común, por ejemplo. O sea, el ejemplo exacto que diste de que ella pudo cantar su canción seguramente con las emociones que tuvo, porque se imaginó a la persona que le presentó esa canción. Así mismo. Entonces, la imaginación que no queda como un elemento aislado o solamente de las personas creativas. Y ahí es cuando quiero que entremos hacia la relación de la palabra imaginación con creatividad. Sí, vamos, están muy conectadas. Imaginación, creatividad e innovación. Y una manera sencilla de hacer estas diferencias sería: la imaginación es el inicio, la creatividad es el proceso y la innovación ya es el resultado aplicado, la creatividad ya aplicada. Si nos guiamos, por ejemplo, con la pregunta de qué otra manera yo pudiera hacer esto, este micrófono, ¿de qué otra manera pudiera hacerse? Que tuviera el mismo resultado y que tal vez respondiera a una pregunta. Me imagino que el inalámbrico se contestó así o se desarrolló así. Cualquier cosa en la que pensemos, ¿qué hubo detrás? ¿Quién se preguntó qué? ¿Cuál es una manera óptima de hacer esto mismo? ¿Cómo puedo yo tener el micrófono, pero no estar con el aparato así al frente, sino tal vez con algo mucho más discreto? En fin, cualquier de las cosas en las que pensemos tuvo una primera fase que fue visualizarla. Ese es el proceso imaginativo propiamente. La creatividad es imaginar estos escenarios posibles para contestar esa pregunta. Por eso decía, la creatividad se refiere a todo el proceso donde yo voy planteando distintas opciones, ver desde diferentes perspectivas una misma cosa. Es lo que me lleva al proceso creativo. Y yo creo que la innovación es cuando ya yo aplico esa creatividad a algo en particular. Sí, bueno, muy chévere. Mientras te voy escuchando, me hago, por ejemplo, las siguientes reflexiones. Tal vez la imaginación nos ayuda como individuos, y seguramente colectivamente también y eso podríamos abordarlo después, me ayuda a pensar en cómo crecer, porque me imagino, por ejemplo, cómo yo puedo ir creciendo, hablando en el aspecto personal o profesional o familiar, a dónde puedo llegar, o también me puedo imaginar qué cosas puedo lograr. Tú hablabas de un micrófono, algo muy sencillo y es un objeto inanimado, pero eso me llevó a pensar en cómo entonces ese micrófono creció en ser inalámbrico, en llevarse de un lugar a otro, de que pudiera tal vez grabarse, de que funcionara con Bluetooth. Cómo el proyecto puede crecer, cómo el proyecto puede a dónde quiere llegar. O sea, el trabajo de la imaginación creo que nos invita a poner en perspectiva mayor las cosas. Claro, y a soñar, como decía Walt Disney, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Y ha sido una de mis reflexiones en este inicio de año, porque claro, uno puede simplemente obviar este paso de decir, a ver, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Pero tal vez
si lo hacemos, si nos imaginamos, si visualizamos estos distintos escenarios, e incluso el sentimiento de cómo me voy a proyectar yo si logro esta determinada cosa, puede volverse un motor para la acción. Entonces, de nuevo, la imaginación es una aliada poderosísima si la ponemos en función de lograr objetivos, de superar el estrés. La psicología en muchas estrategias se basa en la imaginación. Si yo necesito que alguien enfrente un miedo que tal vez la exposición a esa situación va a ser difícil, tengo muchas herramientas basadas en la representación visual de la situación, por lo mismo que decía anteriormente, y es que somos capaces de sentir miedo solo pensando en el miedo, solo visualizándonos a nosotros mismos en esa situación donde hemos aprendido a temer. Vamos a sentir algo muy semejante, puede que no sea exactamente igual. Es más, yo a veces me atrevo a decir que la imaginación hasta nos juega en contra, porque la realidad nos presenta con situaciones donde fue menos terrible o menos maravilloso de lo que nos imaginamos. Como el meme de las redes sociales, expectativa versus realidad. Uh-huh. Juega en las dos direcciones, en las dos direcciones. Si tú esperas algo catastrófico y cuando lo enfrentas dices, no fue tanto. Y si esperabas algo extraordinario, cuando también lo vives dices, pero tampoco era tanto como me lo había imaginado. Sí. Pero sí, yo creo que la invitación es a que veamos esto como una herramienta de la cual podemos hacer uso y podemos entrenarnos. Todo lo que es escritura creativa, todo lo que es imaginar un desenlace distinto en la historia que acabo de empezar a leer. ¿O qué otra característica le pusiera yo a este personaje? Distintas preguntas que nos lleven a contemplar escenarios posibles van a ser formas de ir creciendo esa creatividad. En el aprendizaje también se sabe que las personas que se enfrentan a situaciones imaginativas pueden llegar a encontrar más caminos de resolución de problemas que quien solo tiene una salida. Claro, puede servir como resolución de un conflicto, de una encrucijada en la que estoy. Uh-huh. Tú también me mencionas en algún momento sobre la exploración, la relación entre la imaginación y la exploración, y eso me parece muy interesante. Uh-huh. Invitarnos a conocer otros mundos a través de la imaginación, pero no lo estoy diciendo metafóricamente, lo estoy diciendo muy realistamente. O sea, realmente a través de la imaginación puedo empezar a imaginar y explorar espacios donde tal vez antes no. ¿Cómo me sintiera yo si hiciera algo que tal vez no he hecho nunca o que lo hice alguna vez pero no lo hago en la actualidad? Esa situación hipotética de decir cómo me sintiera tal vez me conduce a decir, bueno, lo voy a intentar. Claro. Intentar, en una de esas me siento bastante bien haciéndolo así. Hacerme solo la pregunta, ¿cómo me sentiría si empezara a estudiar tal cosa o a hacer esta actividad? Uh-huh. Y con ese ejercicio de imaginármelo, puede ser que pueda tomar me conduzca en una dirección que antes no lo hiciera. Uh-huh. Y por supuesto voy a lograr más cosas porque la exploración está muy vinculada al interés y el interés como una fuente de emociones positivas. Dentro de las emociones positivas, y eso me encanta que hayamos llegado aquí sin haberlo preparado, y es que la imaginación, decíamos, nos puede ayudar, o a veces negativamente, porque si me imagino que tengo cáncer, tal vez pueda empezar a tener dolores de alguien que me refirieron que así le empezó el cáncer. Eso también está estudiado, es decir, las personas con alta ansiedad pueden ser también altamente sugestionables, pero
vuelvo a poner en el concepto de volver la imaginación una aliada. Entonces, si yo tengo un interés, ¿cómo será ir al desierto que estoy viendo en la pantalla? ¿Cómo será ir al desierto? Bueno, tal vez puede decir, a ver, ¿cuál es el desierto más cercano que yo tengo? Y tal vez en Perú, tal vez, o sea, no tan lejos tengo desierto, no tengo que ir a Arabia. Me explico, es como que el hacer material, la pregunta a la que me mueve un interés particular me puede ampliar muchísimo las opciones que yo tengo para imaginar y crear e innovar en mi vida, de tal manera que mi estado emocional y mi vida en general se enriquezca a través de la imaginación. Sí, bueno, este tema, en la medida en que, claro, cada uno de nosotros se vaya apropiando de él, es que nos vamos dando cuenta cómo puede ser de útil o no la imaginación para cada uno de nosotros. Pero eso que último que dijiste me hizo recordar que nuestra vida puede ser tan plana como queramos o tan llena de aventuras y de subidas y bajadas y de laberintos como también queramos, en el sentido bueno de la palabra. Es decir, finalmente nosotros sí tomamos la decisión del timón, nosotros tenemos el timón. Entonces yo decido si realmente quiero seguir explorando, si me quiero quedar en Ecuador más tiempo, si me quiero ir a otro país un tiempo otra vez, si quiero, no sé, cambiar de carrera. Es decir, estamos siempre como muy ajustados al cuadrante perfecto de lo que tengo que ser y lo que siempre pensé que tenía que ser, cuando la imaginación me permite, como tú dijiste, otras posibilidades. Es decir, siempre quise ser esto, ¿y por qué no lo intento? ¿Y cómo me sentiría si lo hiciera? Y yo ni siquiera pienso en grandes transformaciones, Clarita. Pensemos en un desayuno, en cómo puedo yo hacer la experiencia de desayunar en familia un sábado y un domingo mucho más agradable, mucho más rica. ¿Cómo puedo yo, qué ingredientes le puedo agregar? Tal vez si me pongo en la tarea de hacer algo que nunca había hecho, pero de esta determinación de visualizar el que yo pueda como simular que estoy en un hotel 5 estrellas para mi desayuno del domingo, pueda generar mucho bienestar, empiece a crear una rutina nueva que me abre un espacio de compartir en mi casa y que me hace la vida más rica. Claro, hasta en las pequeñas cosas, como, no sé, una reunión con amigos o con amigas y que tenga un detalle distinto y pase de ser la reunión de siempre a algo mucho más mágico, que le aporta esa magia a cada cotidiana situación. Bien lo dijiste, yo me estaba yendo como al extremo, que también, porque yo siempre me voy como a las profundidades del océano, metafóricamente hablando, pero es verdad que en el día a día también le puedes meter mucha imaginación a todo. Y esto está vinculado con la exploración, con la creatividad, con la innovación, porque podemos innovar y debemos, creo, innovar como en nuestra vida, o sea, sí, no es muy plano. Y yo te hice una pregunta hace un rato sobre la imaginación como individuo, pero luego lo extrapolé hacia lo colectivo. ¿Y cómo ves ese proceso? Es decir, cómo también ese proceso nos aporta en el bienestar, el debatir, el imaginar, el crear en conjunto, cómo eso nos aporta como individuos también y como sociedad en el término ya colectivo. Alguna vez me encontré con un tema muy hermoso y se llama prospectiva. Y fue a razón de una publicidad que había en Colombia, de Medellín será la ciudad más educada de Colombia en el 2020. Y yo estaba, creo que en el año 2000, cuando esto salía a diario, en una esquinita chiquitita, aparecía esto. Pero bueno, el imaginar que Medellín se convertiría en una ciudad sumamente educada ha hecho que, por ejemplo, haya una red de bibliotecas inmensa, que incluso haya bibliotecas móviles, que haya bibliotecas que van en mula a los campos. Entonces, el que alguien haya soñado con que se convertiría Medellín en una ciudad educada,
y educada me refería a libre de analfabetismo, ese era el sueño. Entonces, ayer, el fin de semana que estuve en la playa, una persona que era de la localidad limpiando la playa. Entonces, esas son cosas que naturalmente surgen de una inquietud en la persona, pero que pueden hacer que si todos nos comprometemos con una causa, no tenemos que pretender abarcar demasiado para empezar a hacerlo. Si voy y vacaciono en este lugar y yo me puedo comprometer con este grupo de personas que contribuyen a limpiar la playa. Entonces, sí, yo lo veo la imaginación en el ámbito colectivo como una potencialidad enorme que, decíamos, en el ámbito individual mejora la vida de la persona, le da estrategias de manejo del estrés, de resolución de problemas, y en el ámbito colectivo pues sin duda mejora la calidad de vida de las personas o resuelve también de manera innovadora algo que tal vez simplemente estaba ahí, a nadie se le había ocurrido hacerlo de una manera diferente. Esta es una invitación para que todos de una u otra manera nos veamos con esa herramienta, porque tal vez habrá personas que dicen, no, es que yo no soy creativa, creativos son los otros, y comenzaste diciendo, tal vez hablaremos de eso, que todos tenemos la potencialidad de la imaginación y la creatividad, y con eso quiero cerrar. Sí, decidir que cada que yo me hago la pregunta, ¿y cómo más pudiese ser este desenlace? ¿O de qué otra manera pudiera llegar yo a esta misma conclusión? ¿O de qué otra forma pudiera hacer esto que yo hago cotidianamente y lo hago de manera habitual? Pero si me hago la pregunta de cómo más, quizá hasta descubro que hay una forma más económica, ergonómica o de cualquier otro adjetivo que yo le quiera poner. Entonces, decía, sí, hay personas que tienen una capacidad de imaginación muy vívida. De hecho, hablemos de la capacidad creadora, por ejemplo, de un artista. Naturalmente, esa persona ha entrenado su imaginación a lo largo de toda la vida, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y el asunto de descubrir que lo podemos, todos tenemos la potencialidad. Se trata de representar situaciones, personas, lugares que no están en este momento al frente mío. O sea, si yo digo voy a representar mi consultorio, está a una cuadra de distancia, pero si yo lo represento, visualizo cada uno de los detalles y cada vez le quiero poner más detalles a esa situación que viví ayer, antes de ayer, y que tal vez fue la primera vez que estuve allí, pero visualizo y me entreno a diario en estos elementos de recuerdo, de representación visual. Es como ir haciendo una red de estímulos que me va a permitir ver otras cosas. Y hablando de estímulos, también las personas con las que hablamos son motores de imaginación y creatividad. Las conversaciones que tenemos en la casa, los amigos, personas distintas con las que nos encontramos y de repente te cuentan una historia que tú dices, ¿cómo esa persona vivió eso? No te lo puedes ni imaginar porque tú no estarías ahí, pero te levantan preguntas, datos, libros, películas, claro, o viajes. Una persona que te cuenta algo y tú dices, uy, yo nunca había pensado en esto. Sí. O que vamos conversando y dice algún comentario al paso y uno dice, ve, yo tampoco me había preguntado nunca esto. Y hay un millón de cositas pequeñas que
si las potenciamos, también van a contribuir a la imaginación. O sea que hoy la invitación es que estemos todos abiertos a la imaginación. Nuestro tema con Lucy Roldán, psicóloga, es la imaginación como una aliada al bienestar. Y como siempre, estas conversaciones con Lucy pues terminan siendo muy agradables, muy educativas también. Nos hiciste también la diferencia entre imaginación, que es como el inicio, la creatividad, que es el proceso, y la innovación, que es la creatividad aplicada. Estuvimos hablando de que todos tenemos la potencialidad de la imaginación, y esta como una herramienta del estado de ánimo que nos ayuda a soñar, nos ayuda a crecer, a mirarnos en otros lugares. Nos estuviste hablando también de no solo, bajo la pregunta mía, no solamente en el ámbito individual, sino como un aporte a la sociedad, y creo que nos llevamos todos como ese estímulo de, bueno, ¿y ahora qué voy a empezar a hacer? ¿Dónde más me voy a imaginar? ¿Dónde más me voy a imaginar? Es infinito, por eso también es mágica la imaginación. Ponerle color a las cosas, ponerle magia a la vida. Gracias, Lucy, por eso. No, con mucho gusto, y yo encantada de estar aquí. A toda nuestra audiencia, pues seguimos ya nuestro tercer año de estar todos los meses contribuyendo con La Lupa. ¿Y te gusta? ¿Estás contenta? Me fascina, me fascina. Ya te presenté el plan del año y vamos para largo. Claro, nos vamos juntas a conversar muchas cosas interesantes, y quienes quieran seguir escuchando estas conversaciones que Lucy y yo tenemos pueden buscar Mundo Interior en el podcast y seguir a Lucy en su red social. Así es. ¿Cuál es tu red social? Como de psicóloga _Lucy Roldán en Instagram, y Mundo Interior pues es el podcast que también viene creciendo muy felizmente.